Hermanos, ¿cómo están? El domingo pasado la prédica estuvo difícil, yo pensé que no iban a venir hoy. Muchos dijeron que ha estado muy dura. Yo, bueno, seguro no vuelven. Si estaban esperando que yo no viniera, aquí llegué. Aquí llegué. Van a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 1. Alicia y Antonella se estaban burlando de mí porque les dije que yo venía con un peinado diferente. Se estaban riendo y diciendo que yo no tenía cabello, que no me podía peinar, pero yo voy al salón todas las semanas. ¿Sí sabían? Y les voy a contar que voy a un salón que llama Kairos. Kairos. Y la señora le pregunté que si sabía qué significa. Y me dijo, claro que yo sé qué significa Kairos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y estoy buscando ese versículo y no lo he encontrado. Si alguien me lo ayuda a buscar, por favor, le agradezco mucho. ¿Dónde está el versículo más usado hoy en día en la sociedad? Los tiempos de Dios son perfectos. ¿En qué libro está? Jonathan, usted que es peluquero. ¿En Eclesiastés cree? ¿Dónde están los tiempos de Dios son perfectos? ¿Quién lo encuentra? Otro que vaya buscando, ayúdate que yo te ayudaré. Kairos. ¿Qué significa Kairos? Es una palabra en griego para referirse al tema del tiempo. ¿Qué significa? El tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Muy bien. Amados hermanos, ese es uno de los versículos más usados hoy en la sociedad para referirse al tema del tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Solo que ese versículo no está en la Biblia. Entonces, como no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre Kairos, el tiempo de Dios. Llegó el Kairos. Ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Llegó el Kairos, es decir, llegó el tiempo. Hay dos palabras en el griego para referirse al tiempo, y una es cronos y otra es Kairos. Cronos es el tiempo que se puede contar o la cantidad de tiempo, y Kairos es la calidad del tiempo. Mientras uno habla de cantidad, el otro habla de calidad. Entonces vamos a hablar no de cantidad, sino de la calidad del tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo? ¿O cuándo es el mejor tiempo? Si yo les pregunto a ustedes cuál ha sido su mejor tiempo, alguien diría cuando estaba niño, ¿cierto? Y suspiran diciendo cuando yo era niño era feliz. Otro dirá, mi mejor tiempo fue cuando fui joven. Otro dirá, mi mejor tiempo fue cuando me casé, o cuando estudié, o cuando viajé, o cuando compré. ¿Cuál ha sido su mejor tiempo? Vamos a hablar de Kairos, pero Kairos no es el mejor tiempo nuestro, sino el mejor tiempo de Dios. ¿Y cuáles serán los mejores tiempos en los cuales Dios nos muestra su gracia y su bondad? ¿Cuál es el mejor tiempo? Entonces el título hoy es Llegó el Kairos, es decir, llegó el tiempo, pero el buen tiempo, el tiempo de calidad, el tiempo perfecto, el tiempo preciso, el tiempo adecuado. Y vamos a hablar de otra familia. Nos encanta hablar de las familias. Yo sé que a ustedes les encanta hablar de las familias. A veces me doy cuenta que están hablando de la mía también, cosa que me agrada. Si hay material, hay que aprovechar en casa. Lucas capítulo 1, 18 al 25. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, es decir, las cuales tendrán un kairos preciso.
y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho Jehová conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Llegó el Kairos. Hoy vamos a hablar de una familia extraordinaria del Nuevo Testamento. Posiblemente no nos van a regañar mucho como los domingos anteriores, pero vamos a aprender qué nos enseña la Escritura. Y es la familia de Zacarías y Elizabeth. El Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas comienza hablando de Zacarías y Elizabeth. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Zacarías y Elizabeth con la presentación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que ver con la Navidad, con la celebración del nacimiento de Jesús, Zacarías y Elizabeth? Esta familia es una familia excepcional, que la Biblia nos da unas descripciones. Nos dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio piadoso, irreprensible, justo, que vivían en Judea, y que Zacarías era un sacerdote de la tribu de Leví. Nos dice también que ellos habían hecho una oración a Dios y habían esperado respuesta, pero no habían obtenido respuesta, que habían orado y pedido a Dios mucho tiempo, al punto de que ya estaban como prácticamente desconsolados, afrontando la realidad de que su oración no iba a tener respuesta. ¿Cuántos de ustedes han hecho peticiones a Dios y Dios todavía no les ha respondido? ¿Alguno? ¿Alguna petición que usted le ha hecho y Dios no le ha respondido? Y cuando Dios no nos responde y pasan los años, ¿qué decimos? Seguro a Dios se le olvidó, seguro esa petición no estaba de acuerdo a su voluntad, seguro yo no voy a poder ver la respuesta, y a veces nos sentimos un poco cansados o frustrados o incluso desanimados. Ahora, ¿cuál era la petición que ellos habían hecho? ¿Qué petición tenían? Querían tener un hijo. ¿Por qué los padres o los esposos Elizabeth y Zacarías querían un hijo? Porque hace falta, ¿cierto?, quien moleste en la casa. Hace falta quien haga ruido y hace falta tener un hijo. Ellos querían un hijo, pero Dios no les había dado un hijo y tenían una condición que les era contraria, era que ya estaban viejos. Y cuando uno está viejo y está pidiendo hijos, ¿qué es lo mejor que tiene que hacer? Decir, bueno, seguro voy a tener sobrinos, pero no hijos, porque ya no es posible tener hijos. Vamos a ir mirando lo que dice el capítulo 1 de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías y Elizabeth. Zacarías significa el Señor se acuerda o Dios se recuerda, es decir, Dios no se olvida. Y Elizabeth significa Dios es mi respuesta o Dios es mi juramento y mi promesa. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Esta parece una familia perfecta, ¿cierto? Como que no vamos a encontrar nada malo que hablar de ellos. Eran justos, eran temerosos de Dios, eran irreprensibles, guardaban los mandamientos del Señor, sus ordenanzas, pero no tenían hijo. ¿Se parece a alguna de las familias de nosotros? Justos, irreprensibles, temerosos de Dios, que guardaban los mandamientos del Señor y obedecían. Y Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aquí la historia se pone un poco complicada porque nos pone un pero. ¿Cuál es el pero? Elizabeth era estéril y los dos eran viejos. ¿Es posible que Dios responda a esa oración? ¿Qué haríamos nosotros si hemos pedido por muchos años algo y nos damos cuenta que médicamente es imposible y que ya por la condición de vejez es imposible? ¿Qué haríamos? Otra petición, ¿cierto? Esta no fue. Aquí no fue, por esta vida no fue. Ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de la clase,
Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Es decir, Zacarías era un hombre también temeroso. ¿Temeroso de Dios? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué hermosa mañana tuvo Zacarías en ese turno ofreciendo el incienso. Un ángel se le presenta y le dice: tu oración ha sido oída. ¿Cuántos años había orado Zacarías? ¿Cuántas noches? ¿Cuántos tiempos de oración? ¿Cuántas esperas? ¿Cuántas veces tuvo de pronto que consolar a Elizabeth diciéndole: mi hijita, espere que todavía hay esperanza? Pero no había mucha esperanza físicamente. ¿Cuántas veces tuvo que enfrentar la realidad de que no tenía un hijo y no obtener respuesta? El ángel le dice: tu oración ha sido oída. ¿Y él qué dijo? Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren lo interesante. El ángel le dice a Zacarías: tu oración fue oída, va a llegar el hijo que tanto esperaba. Pero ¿con qué relaciona el ángel este hijo que van a nacer de Zacarías y Elizabeth? ¿Con quién lo relaciona? Muy bien. ¿Con quién? ¿Con quién dijeron? ¿Con quién relaciona a este niño que va a nacer? ¿Cuál fue el tiempo que llegó? ¿El tiempo de quién? ¿De Elizabeth tener hijos? ¿De Zacarías ser papá? ¿De dejar de sufrir la aflicción y la afrenta por no tener hijos? ¿Qué tiempo fue el que llegó? Recuerden que Cronos es tiempo que se contabiliza y Kairos es la calidad o el mejor tiempo. Zacarías y Elizabeth habían estado esperando, pero ¿qué era lo que esperaban ellos? ¿Qué esperaba Zacarías y Elizabeth? Un hijo. ¿Por qué querían un hijo? Porque uno quiere tener herederos y porque tener hijos es importante, y en la sociedad hebrea era mucho más importante tener hijos. A ellos les importaba tener un hijo. Sin embargo, ¿qué era lo que Dios estaba preparando? ¿Un hijo para Zacarías? ¿Qué estaba preparando el Señor? El camino, el advenimiento ¿de quién? ¿De Juan Bautista? No, el advenimiento del Mesías. Entonces llegó el Kairos. ¿Qué llegó? Juan. Llegó el momento del cumplimiento de la promesa, cuando va a aparecer Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el mejor tiempo, que es el tiempo de calidad y que es el cumplimiento de la promesa. Este hijo será grande. ¿Por qué será grande este hijo de Zacarías? ¿Cuál era la grandeza de Zacarías? Porque él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres de los hijos, y él será el que preparará el camino del Señor. Entonces, ¿cuál es la grandeza de este hijo que Zacarías va a tener? Muy bien. ¿Por qué Zacarías y Elizabeth tuvieron que esperar tanto tiempo para recibir este hijo? ¿Por qué Dios no se lo dio cuando estaba joven? ¿Qué dice uno cuando está joven? Yo quiero tener hijos cuando estoy joven para poder disfrutarlos, porque cuando uno está viejo ya no los puede disfrutar, los hijos. Pero el Señor le dio un hijo cuando él estaba grande, porque el tiempo no era para el cumplimiento de una oración para Zacarías, sino del cumplimiento del tiempo del Mesías. Tu oración ha sido oída. ¿Qué oración escuchó Dios? ¿La oración por un hijo para Zacarías? ¿O qué oración escuchó Dios de Zacarías? ¿Me hago entender lo que les estoy preguntando?
Porque muchas veces nosotros vemos la respuesta de Dios como el cumplimiento a peticiones nuestras y no como el cumplimiento del pacto. Vemos las respuestas de Dios como que Dios me respondió al fin de tanto rogarle, pero no vemos que Dios está cumpliendo su promesa, que es fiel, perfecta y maravillosa. Zacarías y Elizabeth habían estado sufriendo la humillación y la soledad de no tener hijos. Habían estado sufriendo todo lo que implica, especialmente para una mujer hebrea, ser estéril. Recuerden que para una mujer era una gran afrenta. Hoy en día las mujeres se sienten orgullosas cuando no tienen hijos, o muy felices cuando lo logran abortar. Pero la Biblia dice que para una mujer hebrea era una afrenta, era una vergüenza, una humillación no poder tener hijos. Y Elizabeth no tenía hijos. Y cuando una mujer no tenía hijos, ¿qué decían las vecinas? ¿Cuál era una de las cosas que podían decir las vecinas? Las vecinas siempre son buenas observando. ¿Y qué dicen las vecinas cuando observan? ¿Por qué no tiene hijo la vecina? Debe ser que ese marido no trabaja. Debe ser que ella no quiere tener. O debe ser que ella está en pecado. Alguna cosa malo hizo que le pasó eso. ¿Sí? Algo malo está haciendo que tiene esa consecuencia. Y nosotros tenemos la tendencia, cuando tenemos situaciones adversas como esta que ellos tienen, de ser estériles y de estar ancianos, de decir, algo está pasando porque esto está sucediendo de esta manera. ¿Les ha pasado a ustedes? Algo debe estar haciendo el pastor porque le dio Parkinson. Ese tumor no vino por casualidad. Algo está haciendo mal porque le vino esto. Esta persona está sufriendo esto por esta situación. ¿Zacarías y Elizabeth estaban sufriendo por alguna condición de pecado? ¿Por qué no habían tenido hijos? Si lo anhelaban, lo querían y lo habían pedido a Dios. ¿Por alguna maldición o algún castigo? Porque no era el tiempo de Dios. ¿Para que llegara Juan o para qué? No era el tiempo para que llegara Jesús. Recuerden que antes del diluvio también hubo un hombre que vivió muchos años y la razón de la longevidad de él fue porque Dios estaba postergando el juicio. ¿Se acuerdan cómo se llamó ese hombre? Matusalén. Matusalén, el hombre que más vivió, pero no vivió porque comiera muy bien, comiera nabos y comiera maní, sino que él vivió mucho porque Dios estaba postergando el juicio del diluvio. Y en este caso, ¿por qué Dios está postergando el nacimiento de Zacarías? Para que se acerque y se aproxime al nacimiento de su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ese es el tiempo perfecto. Entonces el ángel, ¿qué le dijo a Zacarías? Tu oración ha sido oída y tu mujer dará a luz un hijo y ese hijo será un hijo grande, importante y valioso porque preparará el camino de la venida del Mesías. Y entonces, ¿qué le dice Zacarías? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Miren lo interesante. ¿Qué oraba Zacarías a Dios todos los días? Dame un hijo. Y cuando el ángel le dijo, ya lo van a tener, ¿qué le dijo? ¿Cómo así? Imposible porque mi mujer es vieja y estéril y yo también estoy viejo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué compartía o qué dificultad tenía ahora Zacarías para ver el cumplimiento de la promesa? Que dudó. Y yo les pregunto, ¿orando uno todos los días y dudando? ¿No les ha pasado a ustedes? Que todos los días pedimos a Dios algo, pero sin embargo dudamos. ¿En qué conoceré esto? Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Miren lo interesante. ¿De quién dudó Zacarías? ¿Zacarías dudó de quién? ¿De él que estaba viejo? ¿Dudó de Elizabeth? ¿De quién dudó Zacarías? ¿Del ángel Gabriel? De Dios. Zacarías dudó de Dios y no creyó a las palabras de Dios. Y noten, amados hermanos, una contradicción. Pedimos a Dios cosas, pero cuando Dios nos responde, dudamos.
¿Se acuerdan cuando estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel? Y Pedro golpeó a la puerta y una joven se asoma y dice, es Pedro, y entró y les dijo y todos no podían creer. Pero estaban orando adentro que Pedro saliera de la cárcel. Eso parece como un chiste. Y entonces el ángel Gabriel, ¿qué le dijo a Zacarías? Como no creíste, ahora no podrás hablar por 9 meses hasta que se cumpla el tiempo. ¿Cuál fue el tiempo que Zacarías dudó? ¿De qué tiempo dudó Zacarías? Del Kairos, del tiempo perfecto, bueno y excelente donde Dios viene a través de Jesucristo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Noten, amados hermanos, lo primero que está sucediendo es que esta familia está sufriendo la humillación y la afrenta por no tener hijos. El ángel les dice va a tener hijos y ellos dudan. Y al dudar viene una consecuencia para Zacarías y es que no va a poder hablar. Ese periodo de 400 años en el que no hubo profeta se conoce en la historia como un periodo de oscurantismo o el periodo de silencio. Fueron 400 años después del exilio de Babilonia y del regreso de algunos a Jerusalén que no hubo profeta. 400 años sin que Dios hablara. Y habló un ángel y no creyó el sacerdote y tuvo que estar otro año en silencio. Es decir, 401 años sin que pudiera hablar para poder contar las maravillas de Dios y la gracia de Dios para su vida. Llegó el Kairos. Pero no es la promesa que llega no es el hijo para Zacarías, sino la promesa del cumplimiento del Hijo del Hombre. Y quiero, amados hermanos, que notemos lo siguiente. Nosotros generalmente hacemos peticiones a Dios. Quiero que piensen qué peticiones le han hecho a Dios y Dios no les ha respondido. Y piensen si esa petición no la ha respondido Dios porque no es la voluntad. De pronto la petición suya es ganarse el baloto. Y usted dice, si yo me gano el baloto, construyo la iglesia. ¿Sí? Construyo la iglesia y les doy a cada uno alguna cosita, alguna limosnita. ¿Ustedes creen que esa promesa Dios la puede responder algún día? De hecho, no es una promesa, es una petición ambiciosa nuestra, codiciosa. ¿Qué otra petición hemos hecho y Dios no nos ha respondido? De pronto peticiones que tienen que ver con cosas materiales, o de pronto peticiones que tienen que ver con nuestro egoísmo y nuestra soberbia, y cosas que nosotros queremos mostrar para demostrar que somos mejores. Esta petición que Zacarías y Elizabeth tenían era legítima, solo que era legítima pensando en ellos. Ellos estaban pensando, estamos viejos y nos hace falta un hijo, pero Dios no estaba pensando en que ellos estaban viejos. Dios estaba pensando, prometí enviar a mi hijo y yo necesito un mensajero que prepare el camino para la venida del Mesías. Es decir, la petición de Zacarías y Elizabeth no estaba en función de la gloria de Dios, sino en función de sus propios intereses o sus propios motivos. Tanto así que el nombre que le iban a poner al hijo era ¿se acuerdan cuál era el nombre de ese hijo? Lo dice el capítulo 2. ¿Qué nombre era el que le tenían? Zacarías. Zacarías era el nombre que le tenían. Es decir, Dios se sigue recordando o nos sigue recordando y nos va a cumplir la promesa. Sin embargo, cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, Elizabeth le dio un nombre distinto. ¿Llamará su nombre? Juan. Y a mí me llama mucho la atención que la Biblia nos prohíba o nos quite el privilegio de ponerle nombre a nuestros propios hijos. Uno de los privilegios que tenemos los padres es elegirle nombre a nuestros hijos. A veces les elegimos unos nombres que solo nosotros podemos pronunciar. Unos nombres extraños, pero nosotros somos felices diciendo, ese nombre se lo busqué yo. Y nuestros hijos casi siempre dicen, cuando yo crezca me voy a cambiar el nombre, porque no me gusta ese nombre.
Zacarías y Elizabeth le tenían nombre a su hijo. Si algún día llegaba, y apenas quedó en embarazo Elizabeth, dijeron, ese se va a llamar Zacarías, como su padre. Qué honor llevar el nombre del papá. Qué privilegio llevar el nombre de la familia. Pero el ángel le dijo, tendrá un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Por qué no le permitieron a Zacarías ponerle el nombre a su hijo? Siempre que Dios no permite que le pongamos nombres a nuestros hijos y Dios les pone otro nombre, tiene propósitos especiales. Si le hubieran puesto Zacarías, no hubiera sido bautista. Pero le pusieron Juan. ¿Y Juan qué significa? Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Zacarías y Elizabeth estaban esperando un hijo, pero ¿saben en quién no esperaban Zacarías y Elizabeth? No esperaban en la misericordia del Señor. Ellos esperaban en la bendición de Dios para sus vidas y podían exigirla porque habían sido hombres y mujeres fieles, se habían portado con lealtad. El texto primero que leímos dice que ellos eran justos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero ¿saben en quién no esperaban ellos? En el Mesías. No estaban esperando la misericordia del Señor, estaban simplemente confiando en sus propias fuerzas, y por eso el ángel le dijo, tendrás un hijo y llamarás su nombre Juan, que significa Dios es misericordioso. ¿Y Dios es misericordioso para qué? ¿Para hacer que las mujeres estériles tengan hijos? ¿O cómo se muestra la misericordia de Dios? ¿Dándole un hijo a un viejo? ¿Cuál es la expresión más abundante de la misericordia? ¿Cuál es? Usted puede decir, Dios es muy misericordioso, me proveyó un carrito. O Dios es muy misericordioso, me proveyó una casita. Pero la Biblia dice, Dios es muy misericordioso, nos envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Las casitas y los carritos se pueden comprar sin misericordia, solo teniendo platica. Pero la salvación y el perdón solo se requiere la misericordia del Señor. Dios es misericordioso. Cuando Elizabeth y Zacarías estaban casi resignados a quedarse sin hijo, diciendo, bueno, pues nos tocó quedarnos sin heredero, ya somos ancianos, no viene el hijo, estaban ya casi resignados, Dios les envió un mensajero y ese mensajero les dijo, Dios es misericordioso. Y a mí me llama la atención eso, amados hermanos, porque Zacarías no era un miembro ocasional o un asistente ocasional del templo. ¿Qué función tenía Zacarías? Era un sacerdote. ¿Qué hacen los sacerdotes? Oficiaban sacrificios, presentaban el incienso, eran maestros en el templo, eran los que lideraban el pueblo en asuntos espirituales. Pero ¿saben qué se le había olvidado a Zacarías? ¿Saben qué no recordaba Zacarías? Que Dios es misericordioso. Zacarías se acordaba de los mandamientos, se acordaba de los turnos que tenía para servir en el templo, se acordaba de que estaba viejo y no tenía hijo, se acordaba que Elizabeth todas las noches le reclamaba un hijo, pero se le había olvidado que Dios es misericordioso. Y como se le había olvidado y no creía, el Señor le mandó un ángel y le dijo, Dios es misericordioso. Y aún así, Zacarías no creyó y quedó mudo por un año más hasta que pudo entender que Dios es misericordioso. ¿Me hago entender el contraste? Es probable que usted venga a la iglesia todos los domingos y se aprenda el versículo y sea fiel y sea constante, pero es probable que a usted se le haya olvidado que Dios es misericordioso. Es probable que usted diga, me va bien y voy a la iglesia, aprendí el deber y voy constantemente, o estoy en compasión y me toca ir, o soy anciano o soy diácono y me toca ir sin faltar, pero se le haya olvidado una pequeña cosita, y esa pequeña cosita es que Dios es misericordioso. Esa es una pequeña cosa que Zacarías y Elizabeth se le había olvidado, y por eso el Señor les recuerda y les dice, le pondrás a tu hijo, Dios es misericordia, para que nunca se te olvide, para que nunca se te olvide lo que se te había olvidado. Y eso obviamente no lo iba a olvidar Zacarías ni Elizabeth, porque era el nombre de su hijo. Vamos a ver lo que dice en el capítulo siguiente.
Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Qué fue lo que Dios engrandeció para Elizabeth y Zacarías? Su misericordia, dándoles un hijo que se llamaba Dios es misericordioso, y ese hijo iba a preparar el camino del misericordioso que se llama Jesucristo. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Dios es misericordioso. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, o Dios es misericordioso. Y todos se maravillaban. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Qué noticia se divulgó por todas las montañas de Judea y entre los vecinos? Zacarías tuvo un hijo siendo viejo. No hay muchos viejos que tienen hijos. No es el único. ¿Cuál fue la noticia que se difundió? ¿Cuál fue la noticia que llenó de temor a los vecinos? ¿Cuál fue la noticia que llenó de regocijo a las vecinas? ¿Que Elizabeth ya era mamá? ¿Cuál fue la noticia alentadora? Llegó el tiempo, Dios es misericordioso, no le proveyó un hijo a una estéril, sino nos proveyó un Salvador en el cual tenemos esperanza y tenemos vida. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Amados hermanos, ¿cuándo Zacarías quedó mudo? Cuando el ángel le dijo: Dios es misericordioso, y Zacarías no creyó. ¿Y cuándo Zacarías pudo volver a hablar? Cuando escribió en una tablilla: Dios es misericordioso, y pudo volver a hablar. Noten lo interesante. Pero ¿cómo eran Zacarías y Elizabeth? Eran los mejores cristianos. Guardaban los mandamientos, eran justos y irreprensibles, pero no creían que Dios es misericordioso. Eso le pasó a Abraham. ¿Recuerdan que Abraham era un creyente fiel? Pero a Abraham le faltaba creer que Dios es el fiel proveedor. Cuando él creyó en eso, tuvo una promesa maravillosa. Y bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Miren lo interesante. ¿Quién será pues este niño? Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y no dice, ¿por qué él dice que Dios ha redimido? ¿Jesucristo ya había nacido? No. ¿Ya había muerto? No. ¿Quién había nacido? Juan. ¿Y por qué Zacarías dice: bendito el Señor que ha visitado y redimido a su pueblo? Está equivocado Zacarías. Él hubiera podido decir: gracias a Dios me regaló un hijo y se parece a mí. Es hermoso y ahora tengo heredero. Pero él dice: Dios nos proveyó una visita, y esa visita es la visita de la redención de su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Pero no había nacido el Salvador. ¿Estaba delirando Zacarías? ¿O estaba profetizando? Mira a su hijo, ¿y de quién profetiza Zacarías? De Jesús. Es decir, llegó el Kairos, llegó el tiempo preciso, el buen tiempo, el tiempo de calidad, el tiempo perfecto, no donde le llegan hijos a los viejos y donde las estériles tienen hijos, no donde se responden peticiones individuales, sino donde Dios cumple la promesa de enviar a su Hijo, el Salvador, que se llama Jesucristo. Sigue el texto diciendo: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahora, ¿Dios se había acordado de su pacto siempre? ¿A quién se le estaba olvidando el pacto de Dios? A Zacarías. Zacarías, que su nombre significa Dios se acuerda,
A él se le había olvidado que Dios es misericordioso y que Dios no estaba interesado en darle un hijo a él, sino en preparar el camino para la venida del Mesías. Muchas de las peticiones que nosotros hacemos son egoístas. Queremos cosas para nuestro bien, pero no estamos pensando en el reino. Cuando usted pide un hijo o cuando usted pidió hijos, ¿para qué los pidió? ¿Para ponerlos al servicio del reino de Dios? Usted dijo, Señor, quiero que me regale un hijo porque quiero que sea pastor, porque ese que está ya está viejito y acabado. Yo quiero que Dios me regale nietos para que sirvan en la iglesia como maestros, diáconos o ancianos. ¿O para qué usted quiere hijos? Se nos olvida fácilmente que la perspectiva del pacto es Dios es misericordioso. Salvación, misericordia, como hizo y como había juramentado Abraham nuestro Padre que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Toda esa profecía que está dando Zacarías está en el día de la circuncisión de Juan, su hijo, que tuvo en la vejez. Y no se ha referido a su hijo. Está mirando a su hijo, pero refiriéndose al Salvador. Y ahora sí se refiere a Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Cuál fue la grandeza de Juan? Que fue un mensajero por la misericordia de Dios dispuesto para preparar el camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Parece que hasta aquí Zacarías se va a enterar que Juan no va a ser un hijo para él, sino que va a ser un hijo para ser profeta y preparar el camino. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando Zacarías vio a su hijo, entendiendo la misericordia del Señor, dijo, este será grande porque servirá al Señor. ¿Saben qué decimos nosotros? Este será ingeniero como su papá, o este será médico como su abuelito, o este será un gran vendedor porque es empresario hijo como sus padres. ¿Qué dijo Zacarías de su hijo? Este será grande porque va a servir a Dios. ¿Pensamos así cuando nacen nuestros hijos? ¿O qué decimos? Este será grande porque el papá es de gran estatura. O este será muy hermoso y muy inteligente porque tiene herencia, tiene genes. Zacarías dijo, este será servidor del Señor para dar a conocer la presencia del Mesías, para encaminar a los que están en tinieblas, porque nos visitó desde lo alto la aurora. Si me hago entender, Zacarías no entendía que Dios es misericordioso. Y mientras no entendió, no tuvo hijos. ¿Cuándo tuvo hijos? Cuando él entendió que Dios es misericordioso, pero que en su misericordia nos envía al Salvador para que tengamos vida y esperanza. Ya Elizabeth y Zacarías no tienen que resignarse a quedarse sin hijos, sino que pueden tener la confianza y la esperanza de ser los padres de un gran servidor del Señor. Me parece, amados hermanos, que hoy en día necesitamos valorar un poco el aprecio por los siervos del Señor, porque hoy en día cuando alguien dice yo quiero servir al Señor, le decimos, ¿en serio? ¿Por qué no busca otra cosa que sea más rentable? Sería bueno que se dedique a una profesión más lucrativa, más honrosa. Y por supuesto que es más honorífico para los padres tener un médico, un ingeniero, un astronauta, que tener un servidor del Señor, ¿cierto? Es más honorable para muchos padres tener un arquitecto en la casa, un biólogo marino, ¿sí? Un metafísico no, un físico nuclear, metafísicos también, que un pastor en la familia. Pero la Biblia dice que es más honroso para los padres creer que Dios es misericordioso y que responda a las oraciones, no en favor nuestro, sino las oraciones a favor de su pueblo, que es la salvación de sus hijos. Isaías 41 al 10. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. ¿Quién escribió esta porción? El profeta Isaías. ¿De quién está hablando Isaías? Está diciendo que antes de la venida de Jesús vendría un mensajero para anunciar su venida, y que ese mensajero estaría en el desierto y que sería un gran predicador. Está hablando de Juan, el hijo de Zacarías, y de Elizabeth. ¿Cuántos años Isaías anunció antes la venida de Juan? 700 años antes. 700 años diciendo, consuélense, consuélense, pueblo mío. Viene el tiempo, y cuando venga el tiempo habrá una voz que clamará en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen toda calzada, quítese la soledad y la tristeza, porque ha llegado el tiempo, ha llegado el Mesías. Todo lugar o toda cosa alta, bájese, y todo lo torcido se enderece y todo lo áspero se allane. Me llama muchísimo la atención que Zacarías tenía la profecía, porque Zacarías era también sacerdote, y Zacarías enseñaba en el templo estas porciones, pero a él se le había olvidado que el tiempo, cuando se cumpliera, estaría precedido de un mensajero, y que ellos estaban en lista para ser padres de ese mensajero, pero a él se le había olvidado. Amados hermanos, es probable que con las circunstancias de la vida y con el día a día y con todas las carreras que tenemos, se nos olviden algunas cosas. Es probable que se nos olviden algunas cosas. Es probable que a usted se le haya olvidado que Dios es misericordioso. Es muy probable que se le haya olvidado que Dios es el consolador. Es probable que a usted se le haya olvidado que el Señor es el proveedor. Es probable que se le haya olvidado que usted vive por la misericordia del Señor. Y si se le ha olvidado, ¿qué tiene que hacer? Hoy lo estamos recordando. Si usted vive, vive por la misericordia del Señor. Usted no vive porque sus hijos lo cuidan. Usted vive porque Dios lo cuida. Si usted vive, no es porque tiene un empleo y tiene un salario mensual. Si usted vive, es por la misericordia del Señor. Si usted está aquí, no es porque usted tiene mucha fuerza y se ha mantenido en pie. Usted está aquí porque Dios lo ha sostenido y lo ha mantenido en pie. Por la misericordia del Señor, ¿qué dice el texto? No hemos sido consumidos. Y el otro texto dice, los tiempos de Dios son. Ese no es texto bíblico, hermano. ¿Cuánto tengo que decirles? Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está anunciando también la venida de Juan como el gran predicador que anunciaría la venida del Mesías. Amados hermanos, miren lo interesante. Zacarías y Elizabeth querían un hijo y Dios no les dio un hijo para ellos. Les dio un hijo para el reino de Dios, para que sirviera y para que preparara el camino del Mesías. Ellos le tenían un nombre a su hijo y Dios le dio un nuevo nombre. Y ellos le tenían un destino para él, posiblemente que fuera sacerdote, pero él terminó siendo un profeta. Y esas circunstancias marcaron también la vida de Zacarías
y Elizabeth. A razón o en razón del encargo que Juan tuvo, dado por Dios, Juan fue perseguido y Juan fue muerto. ¿Recuerdan que Juan murió joven? ¿Por qué murió joven Juan? Porque le cortaron la cabeza. Como a todos los profetas del Antiguo Testamento les cortaron la cabeza, los crucificaron, los torturaron, y Juan no fue la excepción. Sería mejor que Juan hubiera tenido otra profesión. Otra profesión hubiera vivido más. Pero se ponen de profeta y los profetas mueren jóvenes. Y los profetas mueren crucificados o mueren decapitados. Pero todas esas circunstancias son importantes entenderlas, porque cuando nosotros creemos la palabra de Dios y confiamos que Dios es misericordioso, Dios cumple su palabra y nos quita el temor y nos permite adorarle y nos enseña a confiar en Él, aunque nosotros estemos esperando otras cosas. Elizabeth no tiene un hijo para ella, tiene un hijo para el reino de Dios. ¿Y no es ese un mejor honor, amor? ¿Un mejor honor? ¿No es ese un mejor honor tener un hijo para el reino de Dios? ¿No es mucho mejor tener hijos para el reino de Dios que para el mundo? A veces nosotros decimos, le he dado todo a mi hijo para que viva, le di una carrera, le di una profesión, tiene todo para vivir, solo le falta una cosa. Le falta Jesucristo. Y muchas veces nos sentimos agradados de poderles dar profesiones exitosas, de darles herencias, de dejarles un legado, solo que no les dejamos la herencia eterna que es el Evangelio. ¿De qué nos sirve haberles dejado lo demás? Yo les pregunto, ¿de qué sirve? Vamos a mirar otro texto en Jeremías 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos tus caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Qué dice Jeremías? Tú eres grande, poderoso, y no hay nada que sea imposible o difícil para ti. O sea que puedo seguir pidiendo por el baloto y Dios me lo va a dar. O sea que puedo seguir pidiendo por una finca de recreo y Dios me la va a dar. O sea que puedo seguir pidiendo para ir de vacaciones a Australia y Dios me lo va a dar porque no hay nada imposible para Él. Miren lo que continúa diciendo. No hay nada imposible para ti, que haces misericordia, que perdonas la maldad, que hace justicia, que libra a los hombres de la condenación y que hace señales grandiosas para liberar y sostener a su pueblo. ¿Qué es lo que no es imposible para el Señor? ¿Qué es lo único que no es imposible para el Señor? Tener, expresar y mostrar misericordia, mostrar su gracia y su bondad y darnos a su Hijo para la salvación y perdón de nuestros pecados. Cuando dice no hay nada imposible para Dios, no está diciendo que Dios da hijos, carros, camionetas, neveras, electrodomésticos. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que no es imposible para Dios darnos es su gran e infinita misericordia. Si nosotros pedimos a Dios misericordia, ¿la vamos a recibir? Claro que sí, porque es abundante y nos da cada día en abundancia. Y continúa el texto diciendo, tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto, con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en su ley, nada hicieron de lo que los mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han cometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella,
A causa de la espada, del hambre y de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos ante la ciudad, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué también es fácil para Dios? Lo dice el texto. ¿Qué es fácil para Dios? Pastor, ¿qué es fácil? Perdonar. El texto en el versículo 17 y 18 dice que también para Dios es fácil algo que no nos gusta a nosotros. ¿Qué es fácil para Dios? Castigar la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Que para Dios es fácil. ¿Y por qué Dios lo hace fácil? ¿Por qué castiga la maldad de sus hijos? Por su gran e infinita misericordia. Porque si no fuera por su misericordia que nos corrige y nos disciplina, nosotros ya hubiésemos sido destruidos. ¿Cuántas veces, y acá lo dice el texto de Jeremías, nos desviamos? Zacarías también se desvió porque se le olvidó se le olvidó lo más importante, que Dios es misericordioso, sufrió una consecuencia, pero Dios lo restauró y le devolvió la gracia y la bendición de poder predicar y ver a su hijo en la predicación del Evangelio. Amados hermanos, llegó el Kairos. ¿Cuándo llegó el Kairos a su vida? ¿Cuando le aprobaron el crédito para la casa? ¿Cuando le aprobaron la visa? ¿Cuándo llegó el Kairos a su vida? Cuando el Señor mostró su gran misericordia, perdonándole sus pecados. Así su billetera esté vacía. Así no tengamos nada que dejarle a nuestros hijos, pero en el momento en que el Señor mostró su salvación, llegó el Kairos a nuestra casa, llegó la salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo el Señor Jesús, con relación a Zaqueo. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero de manera principal todas las cosas relacionadas con la salvación. Amados hermanos, siempre que oremos por la salvación de otros, Dios puede respondernos, porque para Él no hay nada imposible. Siempre que oremos para que Dios muestre su misericordia, Él nos puede responder, porque para Él no hay nada imposible. Siempre que pidamos por la salvación y firmeza de nuestros hijos, Dios nos puede responder, porque para Él no hay nada imposible. Pero si usted está pidiendo otras cosas, lo más probable es que esa respuesta no llegue. O si llega, le va a llegar para su propia perdición. Lucas 18:27 ratifica lo mismo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? ¿Para un hombre es posible conseguir una casa? ¿Construirla? ¿Conseguir un carro? ¿Viajar? ¿Qué es imposible para el hombre? Perdonarse, salvarse y permanecer en la fe. Y eso que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque Dios es misericordioso. Amados hermanos, ¿qué tiempo están esperando que les llegue? Porque algunos están esperando un tiempo mejor. Pero si ya a ustedes les alumbró el Kairos, que es la salvación del Señor, no esperen un mejor tiempo, porque ya están en el mejor tiempo. El mejor tiempo es desde el momento en que el Señor nos redimió y nos perdonó nuestros pecados. Desde ahí comienza la historia verdadera. Antes de Cristo y después de Cristo. El mejor tiempo es cuando ustedes tuvieron la fe que Dios les dio y a través de esa fe han entendido la gracia y han disfrutado la salvación. Lo que era imposible para ustedes fue posible para Dios. Amados hermanos, no pidamos cosas triviales, porque si pedimos cosas triviales, lo más posible es que no nos las dé nuestro Señor. Y si nos las da, no nos las da para edificación, sino para probar nuestro propio corazón. ¿Qué tiempo o qué cosas están pidiendo? ¿Seguirán pidiendo eso o no? ¿O qué cosas mejor pedir? Que la misericordia del Señor nos brille y nos alumbre cada día
Pero recuerden que también en su misericordia, Dios a veces nos tiene que sacudir, castigar. Y en esos castigos vemos también la misericordia del Señor. ¿Sí han visto la misericordia de Dios cuando los castiga? ¿Sí los ha castigado o no? El castigo del Señor se llama disciplina para corregir, para santificar y para limpiar a sus hijos. Entonces Elizabeth y Zacarías, que estaban humillados, frustrados y resignados a estarse sin hijo, Dios los bendijo, no con un hijo, los bendijo con un Salvador. Y esa es la bendición más grande que ustedes y yo podemos tener. Amados hermanos, ¿qué necesitan ustedes en casa como familia? A veces uno dice una casita más grande, ¿cierto? Porque esta cajita de fósforos, ¿sí? Queremos una casa más amplia o queremos tener más comodidad, pero realmente todo eso no es indispensable. Lo único indispensable es la misericordia del Señor. Dejemos de pedir cosas que no convienen y digámosle, Señor, danos cada día tu misericordia. Y el texto dice que lo alto se baje para que no sea un estorbo. Es decir, humillémonos pidiendo la misericordia del Señor. Juan es un modelo de la gran misericordia del Señor y de su bondad y de su sustento para nuestras vidas. Yo les pregunto, ¿ya tienen la misericordia del Señor? Si ya la tienen, no la olviden. Todos los días es importante levantarnos y decir, Dios es misericordioso. Ojalá todos los días nos levantemos diciendo eso. Pero a veces nos levantamos diciendo, se me hizo tarde, ¿sí? U otro día a trabajar, qué pereza. O hoy es lunes, qué pereza ir a trabajar. O qué cansancio. Mejor levantémonos diciendo, Dios es misericordioso y por su misericordia estamos en pie. No olvidemos eso. No sea que el Señor nos deje sin habla, por lo menos un año, hasta que entendamos que Dios es misericordioso. Llegó el Kairos. ¿Cuándo llegó el Kairos a su vida? Cuando el Señor les perdonó y les dio la salvación. Porque el mejor tiempo de sus vidas no fue el de juventud, ni el de niñez, ni el de salud. El mejor tiempo de nuestras vidas fue el día que creímos en el Señor. Y a partir de ahí estamos en fiesta y estamos en el mejor tiempo de nuestra vida y de nuestra existencia. No importa las condiciones o limitaciones temporales o físicas, estamos en el mejor tiempo. ¿Ustedes creen eso? Mejor tiempo no es cambio de presidente, ni cambio de gobierno, ni cambio de cosechas, ni cambio en abundancia. El mejor tiempo para nosotros es, estamos en Cristo. Y esa es la mejor parte. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por darnos a través de la Escritura la certeza de que tú eres el cumplimiento del tiempo. Que tú eres el tiempo perfecto, bueno y excelente que nosotros añoramos. No necesitamos otro tiempo. No necesitamos añorar la juventud o la niñez o la época en la universidad o en el campo. O no necesitamos añorar nada porque estamos en el mejor tiempo desde el día en que nos diste la fe. Desde el día en que tu misericordia brilló para nosotros, estamos en el perfecto, precioso y tiempo de calidad porque estamos en Cristo. Gracias porque tú a través de tu gracia llegaste a nuestros hogares. Y gracias porque nos alcanzaste con tu salvación. Probablemente la economía no ha mejorado, probablemente la salud no ha mejorado, probablemente muchas condiciones no han mejorado, incluso se han deteriorado, pero estamos en el mejor tiempo porque estamos en el tiempo tuyo, entendiendo tu gracia y tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios de misericordia. Y tu mejor y mayor misericordia no consiste en que me sanes mi enfermedad. Tu mayor misericordia consiste en que perdones mis pecados. Tu mayor misericordia no consiste en darme un trabajo o en proveerme bendición financiera. Tu mayor expresión de misericordia consiste en que me llames hijo tuyo y me hagas partícipe de la gloria eterna. Tu mayor misericordia no consiste en bienes y cosas temporales. Tu mayor misericordia consiste en llamarme hijo tuyo y en darme la certeza de la salvación. Todos aquellos que están en Cristo, que tienen la certeza de la salvación, entienden la misericordia tuya. Ayúdanos a no olvidarla. Cada día, Señor, al levantarnos, que recordemos que tú eres misericordioso. Y en la noche, al ir a la casa, a la cama, que
que recordemos que tú eres misericordioso. Es probable que algunos de nuestros hermanos se estén olvidando de eso. Es probable que algunos se acostumbren a vivir con sus cargas y con sus presiones y con sus anhelos y con sus sueños, y es probable que algunos estén olvidando que tú eres misericordioso. Recuérdanos eso, Señor. Recuérdanos cada mañana, cada día, que es por tu misericordia que existimos, como iglesia, como familia, como persona, que si podemos mantenernos en la fe, que si podemos seguir adelante es por tu misericordia, que si la iglesia se mantiene, nuestros hogares se mantienen, la fe permanece, hay fruto, es por tu misericordia. Y ayúdanos a recordar también y a apreciar que a veces en tu infinita y gran e incomparable misericordia también nos tienes que castigar, y que tu castigo duele y tu disciplina es compleja y quisiéramos no aceptarla, pero que es necesario aceptarla porque también está llena de misericordia, que tu disciplina está llena de misericordia, tu disciplina está llena de amor, de bondad, de compasión, y que eres tan compasivo que a través de disciplina nos corriges y nos vuelves al camino. Gracias te damos por ello, te rogamos que nos ayudes a apreciar toda tu expresión compasiva y misericordiosa y que nuestros hogares disfruten de tu bondad que es nueva cada mañana y vivamos gozosos y alegres. Así no tengamos bienes, así no tengamos salud, así en este mundo seamos despreciados, así tengamos más bien oposición, que nos sintamos gozosos de ser tenidos como hijos tuyos y de ser partícipes del reino de los cielos. Y que apreciemos también cuando tenemos a alguien en la familia que te quiere servir, que lo animemos. Si tenemos un hijo, un hermano, un sobrino, un padre, que es un servidor del Señor, que lo animemos, que oremos por él, que lo estimulemos, que lo motivemos para que le sirva a ti en tu reino, porque no hay mayor honra que servirte a ti, no hay mayor privilegio que tener familia y servidores en la casa que honran tu nombre y que se consagran a ti confiando en tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Regálanos hijos en esta iglesia. Danos descendencia, pero no para nosotros criarlos para el mundo, sino para instruirlos para tu reino. Que nuestros hijos que están creciendo los podamos seguir instruyendo para que te sirvan a ti, para que te honren, para que se dediquen a ti y se consagren a ti, porque eso es misericordia para una sociedad que tenga quien les lleve el mensaje y quien les advierta de la ira venidera. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.